Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Palabras Eternas Podcast. Contento de que puedan sintonizarnos en cada episodio, el cual el objetivo es de que tú puedas ser bendecido en todo lo que hacemos en este lugar. Recuerda suscribirte, comentar, dar like, porque eso es importantísimo. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial con nosotros, alguien que conocemos y estimamos con todos nuestros corazones, y es una persona que siempre está ahí con nosotros, ayudándonos y enseñándonos las cosas del reino. Con nosotros, nuestro hermano Verbi Sena. Bienvenido. Amén. Bienvenido y muchas gracias por la invitación. Esta oportunidad de poder expresar, de que otros escuchen de la palabra de Dios, que es lo importante ahora mismo en este tiempo donde tantas turbulencias hay. O sea, la palabra de Dios ahora mismo es la que puede enfriar todo quebrantamiento que hay en el mundo sobre tantas cosas ideales y cosas traviadas que hay. Amén. Eso es importante porque la palabra de Dios es lo que nos lleva a nosotros a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Amén, así es. Verbi, nosotros tenemos un inicio aquí en este programa maravilloso, Sí. porque nos gusta que la persona se sienta cercano con los invitados que tenemos y es que ellos conozcan a esas personas, cómo llegó al evangelio, cuál fue la causa de llegar. Entonces ese es el inicio nuestro aquí en Palabras Eternas. Amén. El inicio mío es un poco raro. Porque yo llevaba a mi esposa a una célula que era con nuestra pastora y yo simplemente la llevaba y me iba por ahí a mi mundo. O sea, armaba un juidero por ahí. Cuando terminaba, entonces yo volvía y regresaba a buscarla. Pero ¿qué pasa? Que un día había una actividad dentro de una de las que iba a la célula en su casa y yo fui a acompañar a mi esposa. Entonces esa casa tenía un balcón. Mientras ellos estaban en la sala orando y adorando, yo estaba en el balcón muy distraído porque ese era mi mundo. O sea, mi mundo no era estar escuchando la palabra de Dios ni nada por el estilo. Pero dentro de la adoración que estaban ellas haciendo, la pastora, el Señor la movió y fue donde yo estaba, entonces, al balcón. Y fue tremendo. O sea, me oró, me predicó la palabra y impactado. O sea, no fue que yo estaba buscando, sino que el Señor me mandó a buscar. No, y eso es tremendo. Cuando el Señor llega de esa manera a nuestras vidas es un cambio total. Amén, así es. Y tu vida antes de Cristo, o sea, ¿cómo era tu vida? Una persona que le gustaban las parrandas, que le gustaba andar allí, aquí. ¿Cómo fue ese asunto? Como todo joven, tú sabes que tenemos debilidades y que andamos en la parranda. No era que era un bebedor en alta, pero sí compartía unos traguitos con los amigos. Gracias a Dios no tuve otro tipo de vicio, porque tuve una familia también un poquito recta en esto, pero sí un poco me alteraba mucho. O sea, yo un tipo violento, rebelde. Violento, jugando baloncesto y había que verme. Pero gracias al Señor, ya el Señor ha ido quitando esas cosas, porque no es que se quitan de hoy a mañana, pero sí Dios ha ido moldeando ya mi vida y ha ido haciendo una transformación que yo creo que muchos vecinos lo conocen. O sea, que te vio que te conoció en ese tiempo y te ve hoy y dice, no, este no es el Verbi que yo conocí. Amén, así es. Una transformación total. El que me conoce, que andaba conmigo en la parranda, dice, no, eso no es, eso no puede ser. Lo cambiaron. Eso no puede ser. Así es. Increíble, porque eso es lo que hace Dios con nosotros cuando llega a nuestras vidas, que nos transforma de tal manera que a veces uno mismo se mira al espejo y dice, vea, cállate, soy yo de verdad. Así es. Uno se sorprende cuando uno está en la casa, como que no tiene deseo de salir para ningún lado. Dice, pero ¿y qué me está pasando? O sea, y cuando llegamos que entendemos qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó, entendemos que Dios hizo el cambio. Eso es increíble. Amén. Lo que Dios hace con nuestras vidas. Así es. Después que tú llegas al evangelio, entonces, que te predican las palabras, que la pastora ora por ti, todas esas cosas, ¿cómo comienza a interesarte las cosas del reino? Amén. Mira, por eso te decía que lo mío es muy extraño. Porque después de esto, de ese roce con la pastora, no la conocía, seguimos interactuando, donde ella entendía que podíamos hacer una célula allí en la casa, en mi casa, allí en Licey al medio, donde vivo. Y mandaba a otro joven entonces a hacer la célula. Y yo abrí la casa y comenzamos, pero todavía yo estaba un poquito medio alejado. Medio alejado de esto. Pero comenzamos a hacer la célula, teníamos un tiempo haciéndola, hasta que en un punto el joven que iba no pudo asistir más. Y la célula hubo que frenarla. Pero unos vecinos que iban por la verja, por el lado de la casa, y me decían que
¿Dónde está la célula? ¿Qué ha ¿Qué, pasado? qué pasó? Y eso como que a mí me chocó y la pastora dice, este es el momento tuyo. O sea, comenzó a trabajarte eso de una vez. Como entré a trabajarme porque me chocaba, aunque quizás no estaba lleno en eso, pero los vecinos ir a decirme que qué pasó con la oración que hacíamos, me da a mí entender de que algo estaba pasando. Entonces tuve que tomar yo la iniciativa, entonces comenzar yo a hacerlo sin saber un comino de lo que era la palabra. Pero Dios fue edificando, Dios fue cambiando, preparando, leyendo la escritura. Y Dios ha hecho grandes cosas después de ahí. Tengo muchos años ya en esto. O sea, ¿qué tiempo hace que esa célula se comenzó? Esa célula tenemos realmente más de 15 años. O sea, y todavía está en función igual. Todavía está funcionando. Eso es increíble. Gracias a Dios. O sea, gente que comenzaron en ese entonces todavía están asistiendo. Todavía están asistiendo. Muchos no visitan a la iglesia. Muchos quizás han ido a otros países, se han ido, pero uno viene, otro van. Muchos jóvenes entran, fluctúan, pero ahí nos mantenemos firmes. Yo le hice una promesa al Señor que si yo tenía que quedarme con mis hijos y mi esposa solamente haciéndola, eso se va a quedar ahí. No, claro. Amén. No, eso es increíble. Así es. Y qué maravilloso es que cuando tú comenzaste a liderar una célula, sabemos que no es fácil. Cuando a una persona la ponen a liderar una célula es porque ya conoce de la palabra. Así es. Y tú comenzaste a hacerlo sin saber nada. De cero. O sea que el Señor hizo maravilla contigo desde ese momento. Así es. Tú sabes que nuestra iglesia nos forma, nuestra pastora nos forma totalmente, nos da un folleto donde hay varios temas para los primeros creyentes, los nuevos creyentes. Entonces, ¿qué era mi tarea? Era aprenderme ese folleto de cada tema que se iba a tratar, conectarme con Dios, ayunar, entonces para que Dios me mostrara qué quería enseñar de ese tema. Y entonces eso impartía entonces en la célula. Eso es increíble. Mira, Berby, hay un tema en específico que mayormente nosotros cuando no conocemos de Dios, incluso conociendo a Dios, hay un dilema acerca de este tema que nos gustaría que tú nos hablaras un poquito acerca de ese asunto en el día de hoy. Y es que cómo tú comenzaste a entrarle a esas personas que no conocían de Dios, igual que tú mismo que no conocías, estabas comenzando a conocerlo, el asunto del diezmo. Mira, hay una disyuntiva demasiado grande en este asunto del diezmo porque, sí, como te decía ahorita, personas siendo cristianas no lo hacen. Y hay otros que sí, hay otros que no. Entonces, ¿cómo tú introdujiste ese asunto del diezmo a las personas en ese tiempo cuando tú comenzaste tu célula? Mira, tremendo tema. Porque es un tema de nunca acabar. La gente entiende que eso es algo humano, algo que los pastores se han inventado, algo que la persona para beneficiarse en muchos sentidos se han inventado. Pero el problema es que si usted lee las bendiciones que está en la Biblia, pero también tiene que leer los diezmos y las ofrendas que también están en la Biblia escritos. O sea, es parte de la Biblia. Entonces muchas veces estamos escudriñando la escritura, pero solamente estamos escudriñando la parte que nos corresponde o la que necesitamos en el momento. Pero los diezmos y las ofrendas están ahí en la escritura. O sea, el que no la quiere llevar es porque no quiere llevarse el manual. Amén. Y para que la persona entienda acerca de este asunto, ¿qué es el diezmo en realidad? Mira, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que te entra. La gente entiende que solamente es de su trabajo, pero si a usted también le regalan algo, también le toca un 10%. O sea, que si me regalan una casa, un carro, un apartamento. De eso, ya si te regalan una casa, que es algo físico, ya tú no podrías dar pero si te dan el dinero o tú lo consigues, tú tienes que diezmar. Porque el asunto del diezmo es una bendición. Increíble. Es una bendición donde la gente que no ha vivido eso se está perdiendo de una gran bendición de la que Dios tiene. Entonces, cuando obviamos aún dentro del evangelio, hay gente que tiene años en una iglesia y por eso yo siempre digo que no es el tiempo que tú tengas, es la calidad del tiempo que tú tengas en el ministerio. Importantísimo. Porque no es que tú vayas y te sientes a una silla solamente a escuchar un tema y me gustó y me emocioné y me fui, y muchas veces cuando me tocan la parte de los diezmos y la ofrenda ya llegó el tema que a mí no me gusta. O sea, hasta ahí yo me paré. Me gusta todo hasta que llega ese momento. Hay mucha gente que dice esa palabra sin pensar de que el diezmar y ofrendar es un privilegio.
Sí, es un privilegio, pero hay personas que lo ven, por ejemplo, hay personas que ganan, por ejemplo, 100,000, que ganan 200,000, dicen, acá yo 10 más de 200,000, son 20,000 que yo tengo que dar. O sea, nosotros no lo encontramos demasiado y por eso a veces no lo hacemos. Así mismo es. Lo que pasa es que también fue demasiado que Dios te dio. Increíble, ¿no? Entonces, Muchísimo. tenemos que evaluar. O sea, tú quieres diezmar poco, pues no hay problema. Dios te pone a ganar poco. Tú quieres diezmar mucho, entonces Dios te va a poner a ganar mucho. Totalmente. Entonces, no te encuentres mucho lo que está dando, porque recuerda que te está ganando con un 90% de todos esos 100,000. Entonces, el cambio es interesante. No, tremendo. ¿Y cómo tú comenzaste a aceptar esto en tu vida? Porque yo sé que cuando llegamos al Evangelio, para nosotros comenzar a aceptar el diezmo no es algo fácil en realidad. Sí. Tenemos que admitirlo, no es algo fácil, es algo como que vamos construyendo en el camino. ¿Cómo tú comenzaste a aceptar ese asunto? Mira, del diezmo? lo mío es interesante. Por ejemplo, en mi vida cotidiana, yo tenía un karaoke que hacía en una discoteca allá en Licey, donde se hacía todos los viernes y yo me ganaba un buen dinero. Pero ese buen dinero que yo me ganaba, que yo hacía con él, Tomás gastaba en lo mismo. entonces no funcionaba. Cuando comencé entonces en el diezmo, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo. Y veo que con poco yo hago más que con mucho cuando yo diezmo. Exacto. Déjame puntualizar en ese asunto ahí. Lo que pasa es que hemos entendido que si yo me quedo con ese 10 que le corresponde al Señor, yo puedo hacer más. Y es al contrario, hacemos menos. Hacemos menos. Porque le estás robando al que te da el que te da el 100%. Increíble. Y solamente te pide un 10 cuando todo le corresponde a él. O sea que somos un viaje de ladrones si nos quedamos con ese 10. Malaquía lo dice, que somos ladrones. El flow. Pero yo no quiero llamarle ladrón al que no lo hace. Yo le quiero decir que no está todavía sintonizado con la palabra de Dios. Que esto sea una oportunidad de que la gente entienda de que el diezmo es bien usado. El diezmo, yo decía el otro día a alguien que yo llegué al ministerio que estamos de nuestra pastora y yo no llevé una silla para sentarme. Ya todo estaba ahí, ¿verdad? Ya todo estaba ahí. O sea, ¿con qué se compra la silla? ¿Con qué se paga el local? ¿Con qué se da la agua? ¿Con qué se ambienta todo? O sea, ¿con qué se paga una secretaria? Y todos tienen un engranaje de que necesita finanzas. Y si nosotros que vamos a escuchar la palabra, a bendecirnos con la palabra, entonces ¿quién lo va a hacer? Eso se hace con los diezmos y las ofrendas. No, es algo nuestro en realidad. Así es. Porque todos los gastos, los biles que hay que pagar en la iglesia, todo sale del diezmo. Así es. Y si no lo hacemos, entonces imagínate cómo Así se va a es. mantener. Y aún así no se completa porque no todo el mundo tiene el concepto de diezmar y ofrendar. O sea, tiene que haber un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, tú puedes ver una congregación full de personas. Y si tú tienes full de personas, tú dirás, bueno, el diezmo y las ofrendas son buenas. Sin embargo, tú vas y cuentas los alfolíes y no da el dinero ni para pagar la renta, porque es que hay mucha gente que solamente nos gusta escuchar la palabra, pero no nos gusta ejecutar la palabra. Increíble, ¿no? Esa parte tuvo importantísima. Amén. Así es, así es. O sea que hay momentos en que quizás la iglesia tiene que buscar por otro lado porque los peligreses no cumplieron con el mandato bíblico. Así mismo es. Yo entiendo que si todos cumpliéramos con el mandato bíblico, yo entiendo que Sobraría. más gente se alcanzaría, porque hay algo interesante que la gente quizás no entiende, que con los diezmos y las ofrendas se alcanzan más vidas. Porque la iglesia puede hacer otras actividades para alcanzar otras vidas que no están en la iglesia para llevarlo allá. Y con eso que se hace, porque todo en esta vida cuesta sacrificio y cuesta dinero. No, y que hay una parte que, mira, la gente siempre tiene ese asunto de que batalla en su corazón acerca de diezmo porque sabemos que la iglesia está dividida en dos partes, lo que es el viejo pacto, que es la ley, y está lo que es la gracia. Entonces, muchas personas no diezman porque creen que el diezmo es del antiguo pacto y ya fue abolido. ¿Tú crees que es el diezmo abolido hoy en día o continúa? Bueno, el primero que diezmó fue Abraham. Y la ley empezó con Moisés. Y Abraham es antes. Si leemos a Génesis 14:20, dice que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec. O sea que la ley dice que muchos que fueron abolidas, pero solamente para beneficiarse
de esa duda que tienen del diezmo y las ofrendas. O sea que el diezmo es antes de la ley. Es antes de la ley. Increíble. Abraham es antes de Moisés y Moisés, la ley empezó con Moisés. Mira, es algo muy importantísimo que tienen que saber, de que el diezmo comenzó antes de la ley. Así es. Y si comenzó antes de la ley, pues no pertenece a la ley, Así ¿verdad? es. Y a Moisés no había nadie diciéndole tiene que diezmar. Déjame decirte que en Génesis, los primeros que ofrendaron fueron Caín y Abel. Y nadie le dijo a ellos que ofrendaran ni diezmaran. Lo que pasa es que tú y yo nacemos con ese concepto dentro de nuestro corazón. De qué hay que hacer. O sea, nosotros nacemos con eso. Dios nos forma con eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que arreglar lo que Dios hace con nosotros y nos forma. Tenemos nosotros que dárselo a los demás. Estos muchachos, 10 hermanos, y ofrendaron. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como un diezmo, pero cuando una vez Dios lo ves como una ofrenda, como un agradecimiento. Así es, así es. O sea, mi hijo me está agradeciendo, entregándome esa parte para que, o sea, haciéndole entender de que él está contento de la bendición que le ha dado. Así es. Y Abraham diezmó no lo que él tenía. Ya Dios se lo había dado antes. Porque él recogió el botín de todos esos pleitos que él tuvo, la guerra que tuvo, que ganó. Entonces, de ese botín fue que él dio el diezmo. O sea, ya Dios lo bendijo primero. Eso Nadie puede tener increíble. nada, ni diezmo ni ofrenda, si Dios no te bendice primero. Por eso que el 100% le corresponde a él. Increíble. Yo creo que si nosotros tuviéramos un corazón agradecido, no daríamos un 10 entonces. Así es, así Daríamos un es. 20 o un 30. Porque en realidad los beneficiados somos nosotros. Hay personas que dan un 20 y hay un 30. Yo conozco varias personas que dan un 10, un 20 y un 30%. Eso tiene que tener a Dios metido adentro. De Amén, verdad. amén. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto porque cuando tú y yo analizamos de dónde Dios nos sacó, de dónde viene nuestra familia completa, que quizás no tenía nada. Y muchas veces tu familia no conoce de la palabra y te dice a ti cómo tú te vas a poner de esto o que lo otro con el diezmo. O sea, cómo tú te vas a poner a dar el diezmo y las ofrendas De que al pastor, de todo lo para que se tú quede ganas, el con pastor, ellos. para que se quede con ellos. Una mala información. Es una mala información totalmente, y más donde yo, en la congregación donde yo correspondo, que visito, que yo tengo el dedillo todo lo que se hace ahí y lo que falta por hacer. Así que cada día que uno va, un domingo, hay algo especial, hay algo nuevo, porque se invierte lo que Dios ha puesto con nuestra pastora ahí. No, y si vemos el diezmo, como decíamos ahorita, como un agradecimiento, no lo tomamos como algo tan fuerte, porque lo vemos algo tan fuerte que a veces no lo damos por ese asunto. Mira, hay una parte en la Biblia donde Noé, después que terminó de hacer el arca, que terminó el diluvio y todo, hay algo muy importante que hizo Noé, que fue levantar un altar a Sí, Dios así es, en de agradecimiento. simbología de Así agradecimiento. es. Entonces, si nosotros lo colocamos esto junto con el diezmo, podemos decir que si Dios me da 100 pesos ahora mismo y yo agradeciendo por esos 100 pesos que Él me dio, le doy 10, el Señor va a seguir bendiciéndome totalmente. El diezmo tenemos nosotros, los cristianos, los que conocemos de la palabra, que verlo normal. Ya no sería un tabú de que déjame sacarlo, debe ser automático. O sea, el diezmo debe ser automático, no debe dudar para nada. Y algo que le digo siempre a los hermanos, no lo pongas junto con lo otro. Esos no son tuyos. Eso no Que esos no son pertenece. suyos, porque muchas veces lo ponemos otro y queremos darlo y siempre vamos arrastrando. Y cuando viene a ver le debemos mucho al Señor porque estábamos juntándolo. Ahora es muy poco, déjame ver lo que puedo hacer. Entonces no importa la cantidad que tú ganes, no importa la cantidad que tú diezmes. Mientras tú diezmes lo que corresponde, lo que Dios te proveyó, es interesante porque dice la Escritura que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pongo. En lo O sea, mucho te pondré. entonces Él me va a poner en lo mucho porque cuando tú ganas poco, también da poco. Pero quizás ese poco que tú diezmas en lo poco es mucho más que cuando tú ganas mucho. No, claro. Porque Porque tú es la te calidad. desconectas. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante del diezmo. Pero yo le exhorto a la gente que se quite ese tabú del diezmo y que comience y que dice la Escritura que lo probemos a Él en esto. No, totalmente. Malaquías habla de una forma contundente, pruébame. Así mismo mismo creador. es. Así, y hablando de Malaquías, anoté algo aquí. Cuando leemos a Malaquías 3, del 10 en adelante, hay 7 bendiciones en esa sola lectura. Y ahí flu. 7 bendiciones. La primera es que hay alimento en mi casa. Primer beneficio. Es el primer beneficio. Alimento en mi casa. Número 2, abrirá la ventana de los cielos. No, esa es la parte que todo el mundo quiere. Entonces, Que se le abra la ventana, pero sin diezmar. correcto. Dice el 3, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde.
sea que tu bendición y bendición va a sobrar y hasta va a abundar. Para darle a otro. 4, reprenderé por vosotros el devorador. O sea, nadie puede tocar lo que ya Dios te dio a ti. O sea, un devorador, ¿qué es un devorador? Un devorador es, vamos a ponerlo en el campo, cuando tú tienes una siembra, algo sembrado y viene una plaga y te come todo lo que tiene. En el caso tuyo y mío, el diablo no va a poder quitarnos lo que ya Dios nos dio a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué maravilloso. Así es. Número 5, vuestra vida en el campo no será estéril. O sea, lo que tú y yo sembremos, lo que tú y yo, nuestros hijos, nuestra familia, nunca va a ser estéril. Y nuestro negocio, Siempre ¿verdad? nuestro negocio va a prosperar. Va a prosperar, nunca va a ser estéril porque tú y yo estamos cumpliendo con una norma que Dios nos pone en Como una un ley. mandato divino. Número 6, y todas las naciones dirán, bienaventurados. O sea, aquellos que te veían antes, que andaban contigo antes, que dice Rubén cambió, que dicen David cambió, que tal fulano cambió, van a verte la bienaventuranza que Dios ha hecho contigo por una sola obediencia que tú y yo estamos haciendo. No, van a decir, Rubén, un bienaventurado. Mira cómo Amén, anda ahora. amén. Y número 7, porque seremos tierra deseable. Uf, O sea, todas esas 7 cosas pasan por una sola razón, el diezmo. porque diezmamos. O sea, nosotros tenemos 7 beneficios. 7 beneficios solamente en esa descendiendo lectura del de diezmo. Malaquías 3, del 10 en adelante. Solamente tenemos 7 beneficios en esa lectura. Solamente por diezmar. Los beneficiados somos nosotros. Total, porque a Dios no le interesa tu dinero. Porque es de Él. O sea, todo es de él. Todo es de Él. Increíble. Todo lo que hay es de Él. Y tú lo tienes porque Él le plació que tú lo tengas. Aún el que no diezma, lo que tiene, Dios se lo da. Increíble. Aún aquel que no conoce la palabra, lo que tiene, Dios se lo provee. Amén. Entonces, lo que queremos nosotros es que todo el mundo llegue a la convicción de lo importante que es diezmar y ofrendar. Hay una cosa interesante, que la gente marca el diezmo, pero el diezmo es un mandato. Pero donde Dios prueba nuestro corazón es con la obediencia, es con la ofrenda. Y la ofrenda se hace con el 90. Como la ofrenda no tiene un tope de dinero como el diezmo, que es un 10%. No está limitada en realidad. No hay limitación. Entonces ahí es que Dios muestra nuestro corazón hasta dónde llega nuestro alcance. De que déjame ver hasta dónde tú llegas. Sí, porque si diste el diezmo ya entendemos muchas veces que ya concluimos con todo. Que ya no hay que dar más nada. Entonces, el diezmo tú estás cumpliendo con una ley que Dios puso, una norma. Tú me das el 10% de lo que yo te estoy dando. Pero la Ahora, ofrenda. la ya ofrenda algo- es donde Dios prueba nuestro corazón realmente, porque lo otro es una obediencia. Pero esto es una convicción de corazón, de agradecimiento, de que me diste esto, entonces yo te voy a dar esto. Hay gente que ofrenda más que diezmo. Increíble. No, y Porque es- ahí y- es que se mide nuestro corazón. Y esa gente tú la ves hoy en día bendecida totalmente. Seremos tierra bendecida y deseable. O sea, la gente va a desear lo que tú y yo podemos tener. La gente va a desear, el que te conoce a tu alrededor, va a desear lo que tú tienes y no entiende que no fue por tu capacidad. No fue porque tú estudiaste una buena carrera, no fue porque tus padres tú heredaste de tu padre muchas cosas, sino porque ellos no entienden que lo que tú portes en el corazón es lo que ya Dios te ha puesto. Y por agradecimiento tú diezmas y ofrendas y las cosas que tú tienes en tus manos se multiplican. Amén, eso es increíble. Eso es lo interesante. Y el Nuevo Testamento habla acerca de diezmo. Porque, el porque ese es otro Testa- asunto. el Nuevo Testamento habla, hay una cita bíblica que habla del diezmo, que es Mateo 23:23. Lo que pasa es que hay un concepto en esto donde el mismo Jesús le dice que por qué lamentan diezmar y dejan de hacer lo otro. Los fariseos diezmaban y ofrendaban, pero dejaron de hacer los otros mandatos que la ley proveía, que era el amar al prójimo, que era bendecir al prójimo. Pero en el Mateo 23:23 me registra el diezmo. O sea, Jesús dice ahí, ustedes hacen todas aquellas cosas, pero tú diezma y ofrenda, porque hay un punto que yo quiero aclarar en esto. El diezmo es importante, sumamente importante, pero tú no puedes dejar de hacer las otras cosas porque ya tú diezmas. O sea, el que tú diezmes en la iglesia bien y ofrende, no puedes dejar de seguir amando a tu prójimo, jamás en la vida. de seguir escuchando la palabra de Dios, de seguir haciendo el bien a los demás.
Porque muchas veces ya yo diezmé y yo ofrendé. O sea, ya yo entiendo que ya estoy suplido con todo y que ya yo hice esa parte y que ya no me recorre el del otro. No. Lo que está diciendo en Mateo 23 es que no deje de diezmar, pero tampoco deje de hacer lo otro. Cosas que son importantes también. Importantísima, porque todo es una cadena de importancia. O sea, una cosa no tiene más importancia que la otra. En Dios todas las cosas que Él pone, todas sus normas son todas importantes. No, increíble. Y cuando vemos aquí que no es cualquiera que está diciendo este asunto. No. O sea, que lo está diciendo es el mismo Jesús. Así mismo es, por eso que él es el que está en las ofrendas con las viudas. Pues esta viuda echó más que todos. Es el que está ahí recibiendo lo que está viendo. Fue que le contaron. Fue que él vio a todo el mundo echando de lo que le sobraba, mientras que ella echó todo lo que tenía. O sea, y no es que, el asunto aquí no es que tú entregues todo lo que tú tienes. El asunto es el agradecimiento de corazón que esta mujer tenía, porque él entendía que lo poco o lo mucho que tenía le correspondía a él. Ahora, yo estoy convencido de que ella sabía que antes de llegar a su casa ya tenía el doble de lo que ella entregó. No, eso es increíble porque tú vas a hacerlo así de tal manera, de tal magnitud, es porque tú estás seguro de a quién tú lo estás haciendo. Ella sabía lo que le correspondía, igual que le pasó a Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo. Él le dijo espérenme aquí que mi hijo y yo adoraremos y volveremos. O sea, había una seguridad. Pero no fue la orden que Dios le dio, era que lo sacrificara. Lo que pasa es que cuando tú confías en tu Dios, tú ves las cosas que no son como si fuesen. No, claro. Amén, así es. Que es una convicción que hay en nuestros corazones de hacer las cosas. Así mismo es. Maravilloso. Y yo creo que el que no entendió acerca de este asunto del diezmo no lo va a entender. Amén. Así, va a haber gente que nunca lo va a entender. Esto va a ser un tema siempre para largo porque van a aparecer más gente también que digan lo contrario a esto. No, que van a querer contrarrestar lo que está. Exactamente. Pero yo creo una cosa, que cuando tú quieres contrarrestar lo que dice la palabra de Dios, tú lo que estás trayendo es argumento. Amén. Una argumentación que no es válida. Amén. Entonces, esto le cae bien a los cristianos. Quizá el mundo, la gente que está en el mundo que no conoce la palabra, quizás Dios lo perdona porque no han escuchado ni han ido a la Escritura. Pero cristianos que ya conocen de la Escritura, que no lo hacen, yo creo que es un punto de reflexión de que cuándo vamos a dar el paso. O sea, dite un paso de que lo que recibiste del Señor y que estoy en la palabra, que ayuno, pero ¿por qué no diezmas? O sea, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿para cuándo lo vas a dejar? Porque es una parte interesante también. O sea, tú quieres que Dios te provee porque oramos por un trabajo. Le ofrecemos a Dios muchísimas cosas antes del trabajo. No, de muchísimas cosas, no todo. Le ofrecemos todo. Si me da el trabajo, te entrego el primer sueldo. Después que llega, el primer sueldo era para pagar algo que debía. Pero el segundo sueldo era para cumplir algo que tenía que comprar. Pero el tercer sueldo era para los hijos porque no tengo. Y el cuarto era para comprar el carro porque estoy a pie. Entonces, ¿cuándo es el sueldo que tú le estás ofreciendo a Dios? Por eso es que es bueno no ofrecerle y cumplirle. Amén. O sea que lo más importante es la obediencia. Obediencia. El diezmo y la ofrenda son obediencia. Obediencia donde Dios mira en nuestro corazón. ¿Por qué dice Malaquías que lo probemos en esto? Él sabía lo importante que era esto del diezmo y sabía que humanamente las personas no quieren ser desprendidas de los dineros que tienen. La gente no quiere dar nada, pero sí quieren encontrar una congregación donde se sientan cómodas, con unos asientos cómodos, unos buenos adoradores, un buen ambiente, un buen aire, pero no queremos cumplir con los diezmos y las ofrendas, que para eso que se usa. No se usa para otra cosa. Tu diezmo y tus ofrendas, mi diezmo y tus ofrendas, y mi diezmo se usa para lo que se gaste en el ministerio y para alcanzar otras vidas, con un vehículo para buscar gente, con muchísimas cosas. O sea que nosotros debemos entonces cumplir con esa norma sin tabúes de que nos duela darlos, sino que sea una obediencia de corazón al mismo Dios que es el que nos da y nos suple todo lo que tenemos. Amén, amén. Yo creo que el tiempo se va volando, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las cosas de Dios y más cuando son temas así tan envolventes. Porque el diezmo es un tema muy envolvente, muy atrayente para aquellos que en verdad queremos hacerlo. Pero para el que no lo conoce, también le estamos trayendo el mensaje. Amén. Que es el mensaje de que la palabra de Dios es quien manda a que nosotros hagamos este asunto. Y como la palabra de Dios te manda, que Él te va a bendecir, que te va a suplir,
que te va a dar una familia, que te va a sanar, porque por su llaga fuimos curados. Esa es la misma escritura que dice que debemos diezmar y ofrendar. O sea, no se sale no es en otro libro que está, es en la misma escritura. O sea, y tú lo puedes buscar en el Nuevo y en el Viejo y lo vas a encontrar. Increíble. ¿Tú entiendes? Algo interesante, cuando leemos algo interesante en el Viejo Testamento y lo escuchamos en el Nuevo, es porque es interesante. Los diezmos que Abraham dio están en hebreo también. O sea, Pablo también le habló y le exhortó, recordando qué había hecho con el diezmo Abraham. Increíble. O sea, Entonces, que eso se toca en la Biblia entera. Eso se toca en la Biblia completa. Y nosotros siempre buscando argumentos. Eso se toca en la Biblia completa. Lo de Abel y Caín está también en el Nuevo Testamento, que lo citan. ¿Por qué? Porque el mismo Dios da testimonio de lo que hizo Abel. No, eso Entonces, va a perdurar para siempre. Exactamente. Lo único que le exhorto a los cristianos, sé que van a escuchar mucha gente que no es cristiano, esto que estamos hablando en esta preciosa hora, quizás no le impacte porque no conoce, pero sí los cristianos que ya han visto que se han alejado, que comenzaron a diezmar, que comenzaron a ofrendar, que ya lo dejaron de hacer, le exhorto que no dejen, porque quien te suple es fiel para cumplir las promesas que te ha hecho. Amén. Amén. Yo creo Así que este es. tema ha sido maravilloso. Amén. Y ha sido muy bien explicado en esta hora tan maravillosa. Amén. Así que esperamos que todos ustedes sean bendecidos con este tema tan importante. Nuestro hermano Verbi fue muy claro, muy puntual, muy conciso acerca de este tema. Y creo que no hay mucho que abundar. Lo que podemos decirle es que obedezcan la palabra de Dios, que eso es todo. Amén. Así será. Amén. Así Amén. que bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye, bye.